Bien, muy buenas tardes. Gracias a Dios tenemos eh, una nueva oportunidad para poder hablar acerca del libro de Salmos. Gracias a Dios estamos en el Salmo capítulo 5, ¿no? Ya hemos visto el 1 y así sucesivamente, también cada versículo, y vamos a rápidamente analizar este Salmo sintácticamente, también ver ahí las figuras literarias que podemos tener como convención, ¿no? Y más o menos tratar de entender qué nos quiere decir la palabra del Señor también, en la parte de la aplicación. Y finalmente, uh, ver también algún resultado a partir de lo que el Señor nos va a mostrar el día de hoy. ¿Está bien? Entonces, vamos rápidamente a ver el Salmo. Dice, escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Es una misma línea, ya en la palabra del Señor está dividido, no está dividido. Escucha, oh Jehová, mis palabras, luego considera mi gemir. Si ustedes habrán podido notar acá, tenemos la parte que está analizada y la parte sin analizar. ¿Por qué? Ahorita voy a explicar eso. Bien, rápidamente vemos la cantidad de verbos en este salmo, que es dos, ¿ya? Son dos los verbos acá, y analizando el primer verbo, ahora recordemos que si hay dos verbos, hay dos oraciones, ¿correcto? Esta oración particularmente tiene la forma de ser una oración yuxtapuesta, ¿ya? ¿Qué es una oración yuxtapuesta? Una oración yuxtapuesta es aquella que está unida por, en este caso, los signos de puntuación. De forma práctica, está acá el punto y coma, ¿no? Mantiene la misma estructura. ¿Y por qué decimos que todo esto es una oración yuxtapuesta? Porque el sujeto de los verbos que están acá es el mismo. ¿Está bien? Entonces vamos a poner por acá, esta es una oración compuesta más de un verbo, yuxtapuesta. ¿Ya? Entonces lo colocamos por acá, oración compuesta yuxtapuesta. Es una información adicional. ¿Ya? ¿Por qué es oración compuesta y yuxtapuesta? Porque está unida no por un conector, sino por el signo de puntuación, el punto y coma. ¿Ya? Bien, y ahora veamos los verbos escucha y considera. Escucha está en segunda persona, singular, y es tú, ¿no? Tú. Lo mismo para considera, ¿correcto? Ahora, estos verbos están, si se habrán dado cuenta también acá, tenemos o están en modo imperativo, ¿ya? Un momento, ahí está. Estos verbos están en modo imperativo y como ya lo habíamos visto en una anterior vez, los verbos en modo imperativo van a tener dos particularidades. Una de ellas es cuando está dando una orden y la segunda es cuando está la persona está haciendo una súplica. ¿Está bien? Esas son las dos partes fundamentales de la oración en modo imperativo. Orden y súplica, ¿correcto? Y es interesante esta forma de escribir porque no es la persona el sujeto. La persona que está pidiendo la oración no es el sujeto, ¿no? El sujeto es otro, ¿no? El sujeto es otro, ¿ya? De hecho, si quisiéramos hablar gráficamente, ahorita me estoy yendo un poco, pero para hablar gráficamente, porque generalmente el modo imperativo ocurre entre una persona y otra, generalmente, ¿ya? Podríamos graficar de esta manera, ¿no? De esta manera. A ver, por ejemplo, aquí está la persona y se está refiriendo a otro elemento por acá, ¿no? Y ahí está pidiendo, ¿no? Aquí está
rogando, ¿no? Está rogando. Está rogando. La persona de acá ruega acá, ¿no? Ese es el modo imperativo, ¿no? Este es el modo imperativo. Ahora, y se necesita, o mejor dicho, esta persona, ¿ya? Lo que necesita es la respuesta de, en este caso, vamos a ver acá, de esta. A necesita la respuesta de B. A pide a B, A ruega a B y B espera, perdón, A pide a B y es B quien espera la respuesta, o es A quien espera la respuesta de B. B en este caso es la que va a dar la respuesta A, ¿correcto? Entonces, de este modo podríamos graficar el modo imperativo, ¿está bien? El modo imperativo. Ahora, es muy interesante también este gráfico que estoy realizando porque, miren, ¿es un círculo pequeño o un círculo grande? Cuando es una rogativa generalmente se da de un ser inferior a un ser superior, ¿correcto? Una rogativa es de un ser inferior, que puede ser jerárquicamente, de cualquier índole, ¿no? De categoría. De un ser inferior a un ser superior. La rogativa es de un ser inferior a un ser superior, pero el mandato es de un ser superior a un ser inferior, ¿correcto? El mandato es de un ser superior a un ser inferior, ¿no? Aquí podríamos colocar mandato. El mandato, ¿no? Un ser superior a un ser inferior, ¿correcto? Entonces, de esa forma tenemos la dualidad que presenta. ¿Quién presenta esto? Esta dualidad, el modo imperativo, ¿ya? El modo imperativo presenta esta dualidad. Vamos a continuar. ¿Ya? Esto es algo para poder entender más o menos. Y ahora vamos a ver, ya tenemos la segunda persona, la parte, el número singular, tenemos que estar en modo imperativo, pero únicamente, no es únicamente modo imperativo, sino que también está cumpliendo otra forma. Esa otra forma es un verbo transitivo, ¿ya? Transitivo. ¿Y qué significa que sea transitivo? Recordemos que el transitivo necesita otra parte, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Este es siempre casi siempre el gráfico del transitivo, ¿no? Recuerdo que el profe le decía a Pacman, ¿no? Este es el gráfico del transitivo, ¿no? ¿No? Este es lo que se necesita, ¿no? Este es el verbo y esta es la parte transitiva, ¿correcto? Bien, entonces vamos a continuar acá. Entonces tenemos el transitivo. ¿Y cuál va a ser el transitivo, no? El transitivo es mis palabras, ¿no? Escucha algo. Esa partecita es el transitivo, ¿no? Escucha algo, ¿no? Mis palabras, el transitivo. Considera mi gemir, ese también es la parte transitiva, ¿no? Por eso le hemos colocado acá complemento directo. Podríamos asumir también que estos verbos son transitivos porque, recordemos, ¿no? El que escucha tiene que escuchar algo, ¿no? Lo escuchado no es oh Jehová, sino son mis palabras. Lo considerado es algo, ¿no? Considera algo, mi gemir. Entonces, esos dos son los transitivos, ¿correcto? La parte transitiva es mi gemir y mis palabras. Dos cosas interesantes dentro del salmista, ¿ya? ¿Qué más podemos analizar? No solamente a partir del verbo,
sino también el tú. ¿Quién es el tú? ¿No? ¿Quién es el tú? El tú es, busquémoslo acá en la oración, el tú es, oh Jehová, ¿no? Oh Jehová. Él es el sujeto de toda esta oración. Él es el sujeto de toda la oración. Entonces, oh Jehová, escucha mis palabras. Considera mi gemir. ¿Ya? Entonces, podemos hacer lo siguiente, ¿no? A ver, ahí. Y también para acá, ¿no? Se divide el sujeto. Para estas dos divisiones, ¿no? Para estas dos divisiones. Aquí está. Para esas dos divisiones. ¿Ya? Entonces, sí, se logra visualizar ahí. Perfecto. Este sujeto va para considera y para escucha. Pero si nos damos cuenta, no se está colocando al inicio, ¿no? Mira, esto debería de ir acá. Esto debería de ir acá. Pero ¿por qué no se coloca ahí? Por esta situación particular que gracias a Dios nos permite apreciar, y es el uso del hipérbaton. El hipérbaton, ¿no? El hipérbaton es lo tremendo dentro de la narración bíblica, dentro de la poética bíblica, dentro de la prosa bíblica. El hipérbaton es tremendo, ¿no? Porque algo a lo que puedo llegar a pensar cada día que analizo más la palabra del Señor, tanto salmos como otros versículos, es que Dios, a través de su Espíritu Santo, quiere enfocar dentro de la mente del hombre, quiere enfocar la palabra más interesante, más importante, ¿no? De hecho, ahorita justo estoy viendo otro salmo frente a mí, el Salmo 139, 23, que dice, examíname, ¿no? Oh Dios, ¿no? No va el sujeto al inicio, sino primero va el verbo, que es parte del predicado, ¿no? Primero va, ¿y por qué va eso? Porque lo que quiere el Espíritu Santo de nuestro Señor es dirigir nuestra mente a ubicar cuál es la palabra más importante. Recordemos que la importancia viene siempre de, en este caso, en el español, de izquierda a derecha, ¿no? Entonces, la palabra más importante acá es escucha. Escucha es la palabra más importante. La otra palabra más importante es considera. Esas son las dos partes importantes. Escucha, considera. Escucha, considera. Esas son las dos palabras más importantes. Por eso es que el sujeto viene después. Pero no solamente hay una alteración del orden, porque miren, debe de ser así, ¿no? Oh Jehová, considera. Acá no es la única variación. A eso le llamamos hipérbaton, ¿no? Debe de ir sujeto, predicado, pero acá primero se coloca el predicado y el sujeto después. Y no es a propósito, es con un objetivo. Pero hipérbaton no solamente tenemos, sino también tenemos que una elipsis. Miren, acá se suprime que nuevamente, oh Jehová. Pero acá debería de ir, oh Jehová. Sintácticamente hablando, ¿no? En el español. Debe de ir, oh Jehová, considera mi gemido. Pero ¿por qué el Espíritu Santo no dirigió a los hermanos que tradujeron esto? Por algo muy importante. Porque, como les mencioné, las palabras importantes acá, las palabras importantes son considera, lo hemos puesto por acá, es como que si Dios quisiera que tú vieras esto, ¿no? Así.
A ver, creo que se ve. Ya, a ver. Es como que Dios quiere que veas estas palabras, ¿no? ¿Ya? Esas son las palabras, a ver, ahí se ve. Es como que Dios, al momento de que el lector va a ver, quiere que se considere, Jehová considera mis palabras, aquí hay un pequeño inconveniente, escucha, ¿ya? A ver, escucha. Estas son las dos palabras más importantes. Escucha y considera. Esas son las palabras más importantes. Y es lo que quiere Dios que podamos entender. Y esa es la primera aplicación, ¿no? La primera aplicación va a consistir en que el hipérbaton dentro de esta oración sirve para que tú puedas dirigir tu vista hacia cómo se siente el salmista, ¿no? Cómo se siente otro hijo de Dios, ¿no? Cómo se siente una persona que ha creído en Dios, ¿no? ¿Y qué es lo que hace? ¿Cómo es que es su oración, ¿no? Le dice, escucha y considera. Esa es la aplicación. Focalizar nuestra vista en estas dos palabras, escucha y considera. Primera aplicación. ¿Ya? Por eso también se emplea la elipsis, porque tranquilamente se pudo colocar, oh Jehová, pero estas son las dos palabras más importantes dentro de esta oración. Entonces ahí tenemos hipérbaton, el orden, elipsis, la supresión, por mostrar lo más importante. Perdón que sea tan reiterativo, pero debemos de entender eso. Eso es clave. Pero no solamente tenemos eso, sino que también hay otra parte muy interesante. Si tú vas a enfocarte en estas dos acciones, es muy pertinente que esas acciones estén conectadas a complementos directos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiere que escuche? ¿Qué es lo que quiere que escuche el salmista? Sus palabras. Eso lo podemos entender. Palabras, lo que él constantemente va a hablar delante de Dios. Pero no solamente eso, sino que el salmista va a utilizar un recurso muy extraordinario, en este caso, el redactor en el español, ¿ya? Va a utilizar esta palabra, miren, mi gemir. ¿Y qué tiene de importante ese mi gemir? Eso tiene lo siguiente de importante. Esto, recordemos, es un artículo, morfológicamente hablando, y luego tengo un infinitivo. Y los infinitivos, vamos a poner por acá, a ver un momento, vamos a poner acá gemir. Ya, gemir. Ahora, esto gemir, dentro de la gramática, a ver un momento, déjenme acá cerciorarme, para no estar hablando después cosas que no son. Dentro de la gramática descriptiva de la lengua española, de un autor apellidado Bosque, un autor español, gramática descriptiva de la lengua española, ya hemos visto también lo que hablaba Bello acerca de la gramática y de algunas palabras. Se nos comenta que los infinitivos tienen dos tipos de características, ¿no? Una característica, estoy hablando en morfología, ¿ya? De sustantivo, ¿ya? Y también de verbo. Esto estamos hablando en qué aspecto?
en el aspecto morfológico, ¿ya? Morfológico. Miren, en el aspecto morfológico, gemir es sustantivo y verbo al mismo tiempo. Cumplen estas dos funciones. Ahora, asimismo, el gemir, en este caso el infinitivo, los infinitivos mantienen una acción que no tiene un tiempo determinado, ¿ya? Bueno, justo en estos momentos estamos teniendo un pequeño temblor, pero creo que ya está pasando. Si Dios lo permite, creo que sí, ya pasó. Entonces, gemir es un verbo, por así decirlo. En realidad es un verboide, pero es una forma no personal del verbo que está en la parte infinita, ¿no? Está en la parte infinita, o sea, es infinito, no tiene un tiempo determinado. Es lo que también nos menciona gramática descriptiva de Bosque, ¿no? ¿Y eso a qué nos debe de llevar a pensar? En lo siguiente. En una ocasión escuchaba a Evis Carballosa, y justo él hablaba también de los infinitivos, y él decía también lo mismo, ¿no? El infinitivo no tiene un tiempo determinado. Ahora, tomemos ese concepto del tiempo no determinado, del tiempo ilimitado. Incluso Bosque va a decir que es como, no fue Bosque, no fueron otros, pero dentro del libro de Bosque, que es como un sustantivo abstracto, ¿no? Es un sustantivo abstracto, y eso corrobora muy bien con la idea que planteamos hace mucho tiempo en uno de los videos también que el Señor nos ha permitido realizar, de qué ocurre dentro del gemir, dentro del infinitivo y dentro de la realidad, ¿no? Gemir, ¿no? Que está en infinitivo. Gemir está, ¿en dónde está? Gemir está en el mundo espiritual, ¿no? Volvemos a esta teoría, me gusta mucho esta teoría. Gemir está en el mundo espiritual, y para salir del mundo espiritual necesita una desinencia. Necesita una desinencia. A ver, por ejemplo, ¿no? A ver, sale gemir por acá, gem. Perdón. Recordar que también es un verbo irregular, ¿no? A ver, gimió, por ejemplo, voy a poner acá. Gemir sale como gimió. Ya, como gimió. A ver, creo que por ahí, espero que se vea. O si no, voy a ponerla por otro lugar. A ver, por acá voy a ponerla. Ya, ahí está. Gimió. ¿Ya? Gimió. Ahí está, gimió. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Esto está en el mundo espiritual. Gimió, esa es la tilde por si acaso, no vayan a pensar que es la línea de la O en minúscula. Entonces, este gimió es la parte real. Vamos a hablar acá. Vamos a hablar acá de parte real y acá parte espiritual. Ahora, miren que viene la otra parte interesante. Dentro de la parte espiritual, ¿qué es lo que puede gemir del humano? ¿Qué es lo que puede gemir del humano? Lo que puede gemir del humano, en la parte espiritual, únicamente es ¿qué? El alma, ¿correcto? Y esto es tremendo, este versículo, ya ahí viene la parte tremenda, ¿no? Gracias al Señor podemos descubrir eso, ¿no? Que es su parte espiritual. ¿Por qué es su parte espiritual?
porque está en un infinitivo, mantiene la idea del verbo, ¿no? Está en un infinitivo, ¿no? Y recordemos que hemos dicho que los infinitivos son parte del mundo abstracto, como se dice. Nosotros hemos dicho en otra, como se dice en gramática descriptiva, nosotros hemos dicho que es parte del mundo espiritual. Y parte del mundo espiritual en el hombre es el alma. Entonces, mis palabras, mundo terrenal o mundo real de David, considera mi gemir, mundo espiritual de David. David, wow, es tremendo esto, ¿no? Porque David muestra su parte que está muy triste en la parte física y en la parte espiritual. Eso es lo bonito de este salmo, que está iniciando así. No sabemos qué más pueda ocurrir al final. De repente hay una respuesta como en el Salmo 4. ¿Correcto? Bien. Pero no solamente eso. Recordemos lo siguiente. En la parte espiritual, ¿ya? En la parte espiritual, todas las cosas, atentos aquí. En la parte espiritual, todas las cosas son eternas, ¿ya? Todas las cosas son eternas hasta que el Señor determine cambiarlas. No, obviamente sigue siendo eterno, pero puede cambiar la condición. Y me refiero a que puedes estar triste espiritualmente y el Señor va a cambiar esa parte a felicidad espiritualmente. A eso me refiero, ¿no? Entonces, está ahorita en un tiempo de tristeza, en este Salmo 5. Está en un periodo de tristeza del alma. No sabemos hasta qué momento, seguramente conforme se vaya desarrollando el versículo lo vamos a saber, ¿no? Pero se nos va mostrando cuánto tiempo habrá durado su tristeza, cuánto tiempo habrá durado su gemir. Ese es algo que también quisiéramos saber, si el Señor lo permite, con el recorrer del Salmo, ¿no? Y esto nos muestra algo, la palabra del Señor. Nuevamente nos da un aviso acá, a través de las palabras, ¿no? Si lo ves, hermano, ¿no? En Cristo, ya tú sabes que tenemos nuestra parte espiritual y nuestra alma está asegurada por Cristo y con Cristo. Pero si no eres creyente aún, mira cómo es que se muestra hasta en las palabras esta parte espiritual. Se muestra esta parte espiritual. Así que haces bien en estar atento y creer en Cristo, porque hay una parte espiritual. ¿Y qué es lo que quiere hacer Cristo en nuestras vidas? Salvar esa parte espiritual de la condenación del pecado, ¿no? Para que al salir de esta tierra estemos con Él. ¿Correcto? ¿No? Eso es lo que quiere Cristo, ¿no? Y justo yo estaba viendo Romanos 8:11, compartiendo con los chicos, ese mismo espíritu que resucitó a Jesús de los muertos nos vivificará estos cuerpos de pecado en la resurrección, ¿no? Entonces, la segunda aplicación en líneas generales es: el alma de David está atravesando un periodo de tristeza, ¿correcto? La primera era que el Espíritu Santo nos quiere focalizar en dos palabras. Dos palabras son importantes: escucha, considera. El segundo punto es: el gemir nos muestra la parte de tristeza del alma de David. Palabras nos muestra la tristeza del cuerpo de David. Dos cosas muy importantes a tener en cuenta, ¿correcto? Tal vez podemos decir, no, pues esto no es, pero la palabra del Señor a través de las palabras muestra estas aplicaciones. Bueno, eso sería todo por el día de hoy. Estamos comenzando, gracias al Señor, con el Salmo 5. Vamos a ver qué más nos depara el Señor durante estos
12 versículos. Estos 12 versículos. Y ya vi el final, no quería verlo, pero vamos a ver qué más hay. Si el Señor lo permite, continuaremos. Que Dios los bendiga. Nos vemos.